Amigos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en nuestro programa Negocios, Estrategias y Tácticas. Ahora estamos con un nuevo set, así que ahora nos va a permitir hacer programas mucho más seguidos, nos va a permitir conocer mucho más sobre las empresas de Huaraz, los empresarios de Huaraz, un poco con lo que teníamos pensado, un poco con lo que teníamos ya planificado en nuestro esquema empresarial. Vamos a empezar el día de hoy con una noticia que está generando mucho alboroto en el aspecto laboral. Así es. Vamos a hablar y vamos a ver, vamos a pensar y vamos a detallar un poco el aspecto sobre las gratificaciones. Gratificaciones que nosotros sabemos que lo recibimos entre julio y diciembre, ¿ok? Pero vamos a entender por qué se dice o por qué se habla ahora que es un 22% adicional. ¿Nos va a afectar como empresarios? ¿Nos va a favorecer como empleados o como empleadores? Vamos a acompañarme a una pequeña nota y después de esta nota volvemos a seguir analizando el programa. Acompáñenme con la nota. Más de 4 millones de trabajadores en planilla serán beneficiados con la ley que exonera de los descuentos por e-salud y AFP a las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad, luego que el Congreso de la República aprobara la correspondiente norma. En ese sentido, se publica en el Diario Oficial El Peruano la Ley 29714, ley que prorroga la vigencia de la Ley 29351 y que reduce costos laborales a los aguinaldos y gratificaciones por fiestas patrias y Navidad hasta el 31 de diciembre del 2014. Se estima que con la presente norma los trabajadores obtendrán un incremento del 22% de su sueldo. Además, el dispositivo precisa que este beneficio incluye a los jubilados y pensionistas. La ley lleva las rúbricas del presidente del Parlamento, César Sumaeta Flores, y la segunda vicepresidenta de ese poder del Estado, Alda Lazo Ríos de Hornum. Amigos, 22% adicional de lo que recibíamos o de lo que recibían nuestros empleados anteriormente. La primera gran pregunta es, ¿yo, como empresario, tengo que desembolsar más dinero? Es lo primero que te apuesto que nos estamos preguntando todos. La respuesta es no. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a explicar un poco este concepto que lo hemos visto un poco en la nota, ¿no? El tema del e-salud, ese 9% de salud que ya nosotros siempre lo hemos pagado, ahora, en vez de pagar ese e-salud al Estado, se lo vamos a dar a nuestros colaboradores. ¿Ok? Ahí tenemos ya el 9% adicional. Pero va un poco más allá la norma, ¿no? Entendamos que esta norma está ligada a una ley que tiene vigencia hasta diciembre del 2014. O sea, tenemos para largo todavía. ¿Dónde viene el aporte adicional? El aporte adicional está relacionado al tema de la AFP. Así es. El tema de la AFP, que anteriormente se depositaba en las cuentas que cada uno de nosotros teníamos, dependiendo de la AFP o de la ONP, dependiendo de lo que cada uno tenga, ¿no es cierto? Ahora ya no. O sea, hablo para la gratificación, ojo, en este proceso de gratificación, ese monto de AFP o de ONP se le va a entregar a nuestro colaborador. Ahí estamos hablando de un 13% adicional. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que aparte nosotros tenemos AFP, pero tenemos un tema de EPS? Si es que se tiene un EPS, ¿no es cierto? No es el 9% de salud, sino es el 6.75% que entraría a abonarse al sueldo, a lo que uno va a recibir en esta gratificación. Ahí se completa este 22%, entonces no hay que asustarnos, amigos empresarios, no es que vamos a desembolsar más. Si antes lo desembolsábamos en partes, ¿no? Empleado, salud, AFP, ahora lo vamos a desembolsar completamente todo y se lo vamos a dar a nuestros colaboradores. ¿Qué pasa si nosotros, nosotros tenemos hasta la quincena, si es la gratificación de julio, hasta la quincena de julio, para poder hacer el aporte a cada uno de nuestros colaboradores, o a la quincena de diciembre, si es que estamos en el mes de diciembre, para hacer el aporte con nuestros colaboradores? ¿Qué pasa si no lo hacemos? ¿Qué pasa si nosotros infringimos esta norma? ¿Cuál es la multa que nos queda? ¿O cuál es la multa que tendríamos que pagar? Estamos hablando de una multa de 36.500 soles. Ojo, 36.500 soles en caso infringamos este derecho de pago de gratificación que es a todos nuestros colaboradores. Es importante entender algunos aspectos adicionales, como por ejemplo, ¿quién está afecto? O sea, ¿quiénes tienen derecho a este tipo de gratificación? En este caso estamos hablando netamente de los trabajadores que están en planilla y que son trabajadores que pertenecen al sector privado. No estoy hablando del sector público, ojo con eso, el sector público se maneja bajo otro esquema y en cualquier otro momento lo vamos a poder analizar.
¿Qué pasa si una empresa está inscrita en lo que se le conoce como REMIPE, ¿no? Que es el régimen de las pequeñas y medianas empresas? Los colaboradores de estas empresas inscritas en el tema de REMIPE reciben medio sueldo de gratificación, no reciben el sueldo completo de gratificación, solamente reciben medio sueldo de gratificación, ojo con eso. Ahora, ¿qué se entiende como remuneración? Eso es algo también que es muy importante. Dice que toda retribución que percibe el trabajador en dinero, en especies, bajo cualquier denominación, de modo regular y siempre que sea de su libre disposición, incluyendo las gratificaciones ordinarias que se otorgan voluntariamente o por acuerdo durante más de 2 años consecutivos, eso forma parte de lo que se le conoce como la remuneración. ¿Ok? Entonces, para poder hacer nuestro cálculo, debemos de tener primero el concepto claro, ¿qué es nuestra remuneración? ¿Qué cosa no se considera como remuneración computable? Dice, el tema de las gratificaciones extraordinarias, aportes extraordinarios, el tema de movilidad, no se considera como para que entre a sumar el tema de la gratificación, asignación por educación, viáticos y demás conceptos previstos en un artículo 19 de la ley de CTS, ¿no? Eso no se considera para lo que son gratificaciones, ¿ok? Entonces hay que nosotros como empleadores o como empleados debemos de tener el concepto bien claro, qué cosa se considera y qué cosa no se considera, ¿no? Entendamos que ya es salud y AFP, va ahora a favor de nuestros trabajadores o nuestros colaboradores. Hay algo que es muy importante entender. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que tienen gratificación comisionista, o sea, que ganan comisiones, no tienen algo fijo, algo variable? Se considera el promedio de los 6 últimos meses anteriores al 15 de julio, si estamos hablando de la gratificación de julio. Así es. Lo que ellos han recibido de sueldo, porque existe por ejemplo en el tema de los vendedores, ¿no? Que tenemos muchos. El vendedor normalmente suele tener un básico y el resto suele ganarlo en función a comisiones. ¿Okay? Eso es muy frecuente, es muy común. ¿Cómo considero ese sueldo? ¿Sobre qué le calculo ese sueldo de gratificación? Sobre las 6 últimas remuneraciones que ha tenido, ¿no es cierto?, esta persona, sumando básico más comisiones, y ese promedio es lo que se calcula, ese sueldo promedio es lo que se toma para el pago de las gratificaciones. ¿Ok? Ahora, ¿qué requisitos se exigen para el pago de la gratificación? Para percibir la gratificación, el trabajador debe estar laborando en julio, si estamos hablando de julio, de la gratificación de julio, tiene que laborar en julio de ese año. ¿Ok? O puede estar laborando, o puede estar de vacaciones, o puede estar gozando por un descanso médico. Es decir, si la persona ya no trabaja, o sea, ha renunciado antes de julio, obviamente cuando se le ha hecho la liquidación, ahí se le ha pagado su tema de gratificaciones trunca. La persona tiene que estar trabajando en julio para que se tenga el derecho de que le puedan asignar su gratificación al mes de julio. Eso es muy importante entenderlo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si las personas no trabajan meses completos? O sea, puede ser que empiecen a trabajar un 15, un 20, qué sé yo, un 3, un 4 del mes siguiente, ¿no? ¿Ok? En esos casos, lo que se conoce o lo que se comienza a manejar son los porcentajes en función a los días trabajados para que se le pueda reconocer la gratificación. Ahora, no solamente es que empiece a trabajar, ojo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si una persona tuviera inasistencias injustificadas? Se le descuenta ese día. O sea, no se le paga la gratificación completa. En ese caso estamos hablando que es un 30avo del sexto por mes a percibir. Si una persona falta, si una persona es sancionada, de repente uno ha sancionado a un trabajador, esos días ya no se computan. Entonces se puede sacar, se puede analizar y se le conoce como el 30avo del sexto mensual que se tiene que percibir. Esto es muy importante para nosotros, ¿ok? Entender que ahora nosotros vamos a tener ese 22% adicional. Pero ¿qué dicen los especialistas al respecto? O sea, ¿qué te recomiendan los especialistas, sobre todo en el tema económico? Dicen, ok, vas a tener un poco más de plata, pero lo que ellos te están sugiriendo es, ese extra adicional que ahora lo vamos a tener, están recomendando mucho de que se use para el pago de deudas. Es decir, amigo, si usted tiene deudas en el sector bancario, usted tiene algún tipo de deudas en cualquier otro sector, están recomendando los economistas que mejor cancelen esa deuda o inviertan en algún negocio. ¿Por qué es importante esto? Porque no tenemos que quitarnos de la cabeza ese pensamiento consumista, ¿no? Gano un poco más, compro más cosas, me sigo endeudando, me sigo endeudando, me sigo endeudando. No.
Tratemos de buscar esta plata, tratemos de usar este dinero extra que ahora vamos a tener con la gratificación, con este 22% más, y tratemos de cancelar nuestras tarjetas de crédito, nuestros créditos, tratemos de cancelar. Recordemos que ahora todos podemos hacer pagos por adelantado sin ningún tipo de penalidad, ¿eh? Tengamos eso muy presente para nosotros. Amigos, hemos hablado un poco del tema de la gratificación. Vamos a irnos a una pequeña pausa y vamos a volver, vamos a conversar ahora con un amigo, un empresario, y vamos a hablar un poco del tema de educación, el tema de educación a nivel empresarial. Vámonos a una pausa y vamos a volver con una entrevista muy interesante para ustedes.